no es justo cuando, ni equitativo, cuando eso viene del dinero público. El congresista Alex Flores presentó un proyecto de ley en el que busca que los parlamentarios y altos funcionarios puedan atenderse en el sistema de salud nacional. Estamos hablando de salud y del MINSA. Por eso estamos en la comunicación con nuestro invitado, Luis Lasso Valdivia, coordinador nacional de Foro Salud, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches, señor Lasso Valdivia. Muy buenas noches, señorita Katiuska Torres. Muy amable por la invitación que nos hacen. A ¿usted qué opina sobre este proyecto de ley que busca que los congresistas, pero también altos funcionarios como los ministros y la presidente o presidente de la República puedan atenderse en la salud y en el MINSA? ¿Qué significaría para todos los asegurados en este país? Bien, yo creo que en términos de la norma misma, el proyecto de ley, los 3 o 4 artículos que tiene, como en la sustentación, ¿no? En toda la parte, digamos, argumental, la exposición de motivos, como se denomina, lo que busca es equilibrar lo que lamentablemente se genera a partir de posiciones de poder para generarse o autogenerarse privilegios en términos de justamente ese poder y con financiamiento público tener seguros privados cuando no los mismos legisladores o los funcionarios públicos del Ejecutivo, porque esto abarca incluso Presidencia de la República y todo alto funcionario, no cumplen con su tarea, ¿no?, de generar adecuados servicios de salud públicos en cualquiera de los subsistemas. Es salud, MINSA, sanidades, tanto en Lima como en las regiones. Y esa deficiencia es responsabilidad, obviamente, del Ejecutivo y del Legislativo también. Entonces, el generarse normas para poder ellos tener privilegios en términos de un seguro privado no es justo cuando, ni equitativo, cuando eso viene del dinero público. La misma norma indica de que si se va a tener un seguro privado, pues que sea con los propios recursos del legislador, recursos propios del legislador. Ganan suficiente como para pagar de su dinero cualquier otro beneficio o servicio de salud. Así es. Si me permite, por favor, quiero leer ese artículo 2 donde escribe la finalidad de la ley. La finalidad de la presente ley es garantizar la adecuada presentación y prestación de salud a los altos funcionarios del Estado a través de los servicios de salud ofrecidos de salud y el MINSA del Ministerio de Salud, a fin de optimizar el uso de los fondos públicos y potenciar el sistema prestacional de salud público. ¿A quién sería aplicado? Ámbito de aplicación: funcionarios de elección popular, presidente o presidenta, vicepresidentes, congresistas, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores. Porque justamente lo comentábamos al inicio, ellos están desconectados de la realidad, no entienden lo que vive una persona haciendo largas colas afuera de salud para ser atendida con un terrible dolor. Lo que viven los niños, por ejemplo, aquí en el Hospital del Niño que está en Breña, los padres y madres de familia que acampan afuera esperando que su niño, que su menor sea atendido. Esto haría de que ellos puedan conocer la realidad y que hagan la cola, ¿por qué no también? Que esperen como lo hace el común denominador de los peruanos. Así es, miren, yo lo que veo, como ocurre en todo el tema de análisis de la clase política, hay una suerte de olvido de los orígenes que tienen esa clase política. Muchos, la gran mayoría, provienen de sectores sociales que no son privilegiados, con algunas excepciones. Y cuando entran a este espacio, ¿no?, de poder, ¿no?, como que pierden la noción de la realidad y empiezan a gozar de beneficios que los aleja de la propia realidad de sus representados. Es decir, los congresistas son representantes de un sector social que ha votado por ellos y que se olvidan de ellos para beneficiarse o ganar gollerías o privilegios como el tema que se está tratando, seguros privados de salud, y no se esfuerzan, porque como que se disocian de la realidad, no se esfuerzan en mejorar los servicios públicos. Estoy seguro que si los congresistas, es un ejemplo que pongo, fueran obligados, por alguna manera, ¿no?, si se hiciera algún tipo de mecanismo, a que vayan desde su casa, desde su domicilio, donde estén alojados en Lima,
en un transporte público, cualquier combi, cualquier colectivo, hasta el Congreso de la República todos los días a trabajar, estoy seguro que harían lo imposible porque el transporte público pudiera mejorar. Sin embargo, no les interesa. No les interesa. Existen ahí otros aspectos, ¿no?, de otro orden, como el tema del mercado, ¿no?, y dejar que el mercado resuelva. Y eso estamos dando cuenta en términos de servicios públicos, ya sean provenientes de servicios del sector público o privado, pero los servicios que se brindan a la gente, como el transporte público, por ejemplo, la educación, ¿no?, la salud que estamos tratando el día de hoy, no pueden ser dejados al mercado. Deben ser regulados, deben ser normados y debe haber obviamente un fuerte impulso porque los servicios públicos tengan una mayor inversión. Un gran problema de lo que usted anunció hace un momentito es el abandono que tienen los sistemas o los subsistemas de salud. Para nadie es una, digamos, nadie me podría dejar mentir, ¿no?, de que cuando alguien va a un establecimiento de salud por alguna condición de salud que le afecta, un dolor, un malestar, alguna enfermedad, uno va y nadie tiene asegurado que si lo van a atender o no. Exitosa. Nadie le asegura, o sea, porque puede haber diferimiento, la cola se terminaron los tickets, ya no hay lista de atenciones, venga mañana, venga la próxima semana, venga el primero del próximo mes, etcétera. O sea, es decir, el diferimiento es abundante porque no hay suficiente recurso humano para que atienda las consultas externas. Si un profesional lograra atender a alguien, ahí viene el otro problema. Le piden una ayuda diagnóstica, ya sea de laboratorio o diagnóstico por imágenes, y tampoco hay esos servicios a plenitud. Y si el profesional tuviera esos resultados por alguna manera, o ya se decide tener un diagnóstico e indica una receta, van a la farmacia y lo mismo ocurre. No hay medicamentos en la farmacia. Y eso ocurre ya no solamente como hace unos años o unas décadas en el Ministerio de Salud, sino también en el propio de Salud. Que y no esto, decir también las sanidades. Y esto, Entonces, señor esas Lazo, dificultades afronta a la gente, ¿no? Siga, y esto en el marco del escándalo de la creación del tópico premium que quisieron hacer en el Congreso de la República, ustedes de Foro Salud, ¿cómo lo tomaron? Y yo digo tópico porque las características que tenía era de una clínica de lujo, ¿no? Un lugar bastante amplio, con tecnología de última, incluso con varios tipos de triaje. Y son tipos de lujos que ellos lo podrían hacer con el sueldo que ganan. Pero menos mal que se hizo público, claro, que el poder mediático hizo que ellos retrocedan y que ya no se construya ese megatópico como lo calificó el presidente del Congreso, José William. Bien, claro, ese caso fue muy peculiar. Han hecho avances y retrocesos que nadie aseguraría, yo no aseguraría de que ese retroceso verbal se materialice después. Miren, yo creo que cualquier persona, los congresistas mismos, cualquier persona tiene el derecho a la salud, y esto significa el máximo de la calidad de la atención, el máximo. Equipamiento, insumos, medicamentos, profesionales, especialistas, todo, el máximo. Pero eso tiene que ser equitativo. Es decir, yo no puedo generar condiciones de privilegio justamente usando el poder y utilizando el dinero público. Si los legisladores estuvieran a la par de su querer o de su parecer de crear un supertópico, entonces, ¿por qué no legislan? ¿Y por qué no generan los presupuestos? ¿Por qué no dialogan con el Ejecutivo? ¿Y por qué el Ejecutivo no genera las condiciones para que todos tengamos supertópicos y que los 8.400 establecimientos de salud que tiene el Perú sean supertópicos? Eso sería justo, sería equitativo, sería una distribución, digamos, de tal manera que todos los peruanos, todas las peruanas puedan disfrutar de las mismas atenciones de salud con calidad, con prontitud, con pertinencia, con oportunidad, con todos los enfoques de derechos, de género, interculturalidad, etc. Eso debe darse. El problema está de que, reitero, se le deja al mercado que resuelva. Y lamentablemente en el Perú el sistema público de salud está pobremente financiado. En el Perú no pasamos del 2.5% del PBI en gasto en salud pública. 2.5% del PBI. Esos 24.000 millones de soles que tiene el presupuesto, 25.000 millones de soles, y que va oscilando para que se vaya ampliando conforme pasan los meses y el año, de un presupuesto inicial de apertura a un presupuesto modificado finalmente, ese presupuesto es solamente 2.2 al 2.5% del PBI.
y el gasto de bolsillo alcanza y a veces supera el 3% del PBI. O sea, la gente gasta más de su dinero, del bolsillo, ¿no?, que el propio gasto público. Eso en una población como la nuestra, donde hay 70% de la población tiene empleo informal, cuando no están desempleados o subempleados, ni asegurados, significa una afrenta que los que tienen cuotas de poder en el legislativo se beneficien con dinero público y teniendo gollerías como un supertópico, un policlínico, porque eso era lo que tenían planteado, era un policlínico pequeño, pero exclusivo para ellos. Y ahora el tema que ha sacado a la luz este proyecto de ley, ¿no?, 4659, ¿no?, que han presentado con fecha del 4 de abril en el Congreso, y que significa, ¿no?, quitarle el privilegio, igualarlos en cuanto al derecho, ¿no?, y generarle condiciones a los propios congresistas a que puedan atenderse ya sea en el Seguro Social de Salud, ya que son empleados públicos por 5 años o por el tiempo que corresponda, o en el sistema del Seguro Integral de Salud. Ahí en la norma hay un error. Yo lo diría, que los congresistas que han presentado corrijan. No se llama Sistema Integral de Salud, se llama Seguro Integral de Salud. ¿No? En ese caso son dos tipos de seguros, igual como existen también seguros en las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales. No hay un Sistema Integral de Salud en el Perú. Hay un Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Y lo que han puesto acá como Sistema Integral, a la par de un Seguro Social de Salud, se llama Seguro Integral de Salud, que lo otorga el MINSA. El MINSA y todas las redes de servicios de salud de las DIRESAs en todas las regiones. Ahora, el tema va a ser que pueda prosperar y que pase a debate en el Pleno, porque es muy probable que sus colegas le digan eres un populista, así que esto no va, tenemos derecho a una salud y bueno, como usted lo menciona, pueden hacerlo de forma particular, cada uno es dueño de su dinero, pero sería bueno que puedan aterrizar un poco y que puedan conocer las deficiencias del sistema de salud. Ahora, un poco hablando sobre el tema de salud, porque se hizo la comparación de las carencias de una posta que está bien cerca del Congreso de la República, que no tiene ni la mitad de lo que tiene el tópico actual del Congreso. El Congreso incluso tiene una ambulancia a su disposición. Muchas postas ni siquiera la tienen. Entonces, ¿cuáles son las carencias en el primer nivel de atención de salud de este país, señor Lazo? Claro. El Congreso tiene alrededor de sus Barrios Altos, ¿no es cierto? Tiene en Huanta y en Girón, Cusco, tiene 2 centros de salud. 2 centros de salud del primer nivel. Y al frente de la avenida Tacna, ¿no?, entrando, tiene el Centro de Salud San Sebastián, otro centro materno-infantil del primer nivel de atención. Deficientemente equipados. La población no tiene ahí la capacidad de poder resolver todas sus condiciones de salud. El hospital más cercano de ahí es el Hospital Loaiza, totalmente saturado. Y el más cercano hacia el otro lado de Barrios Altos es el Hospital 2 de Mayo, totalmente saturado. Entonces, generar islas, en este caso sería una isla prodigiosa, que beneficie solo a un sector de la población, reitero lo que dice el argumento del proyecto de ley, con dinero público, no puede aceptarse, porque es dinero público. Yo creo que lo que va a ocurrir, mi impresión es que en el debate del Congreso lo puedan desestimar. ¿No es cierto? Pueden desestimarlo, porque son mayoría, el sector que está justamente promoviendo este privilegio, son mayoría, es más, hasta los mismos sectores que de Perú Libre, porque son los de Perú Libre que han presentado este proyecto, han tenido acciones que generan condiciones de privilegio, como esto de querer mantenerse en el Congreso de la República hasta el 2026. Sabemos todo lo que ha ocurrido en estos últimos 3 meses. ¿No? Nadie puede eliminar ese hecho político alrededor de este tema. Y ellos han buscado mantenerse, usando el poder del legislativo, mantenerse en el cupo, ¿no?, legislativo, en la curul que tienen, para mantener esos mismos privilegios. O sea, es una suerte de círculo vicioso, virtuoso, según quien quiera verlo, por donde se le quiera mirar, para generarse, reitero, y ese es el dedo de la llaga, el dedo de la herida. Son proyectos, o son procesos, o son acciones que generan privilegios.
Esta iniciativa del congresista Alex Flores busca eliminar el privilegio. A mí me parece bien intencionado, o seguramente, hablando en términos coloquiales, con ganas de molestar a sus colegas congresistas. Y ojalá que demuestren un poco de sentido de humanidad, señor Lasso. Ojalá que puedan revertir las acciones. Reitero, que han el tema es contrastar esa situación de beneficio que quieren generar con las condiciones de salud que tienen los hospitales, los centros de salud en todo el país para todos los peruanos. No puede haber privilegios. Creo que es un tema clave también en la argumentación. Así es. Gracias a Luis Lasso Valdivia, coordinador nacional del Foro Salud. Gracias por esta opinión y está clarísimo, ¿no?